Stevia Jual, tu alternativa sana y natural. En la terraza se va Ricky y llega Santi Bilinkis. Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenidísimo. Última columna del año. Última columna del año. Qué difícil seguir después de Ricky, pero bueno, vamos a hacer el intento acá. Dejó la vara alta. Bien alta, bien alta. También. Y más difícil es saber el tema que nos convoca hoy acá, porque como con algunos otros pocos temas, su sola mención de que vas a hablar de él ya genera prejuicio, debate, ya hay gente que se enoja o que te dice, seguro que decís lo que yo pienso. De hecho, vos sabés que siempre, o casi siempre en todas las columnas hago una encuesta y la gente la recibe muy bien. Y esta vez buena parte del feedback fue muy crítico, gente enojada por la encuesta. ¿De qué vas a hablar hoy? Vamos a hablar, ahora te lo digo, hago primero una introducción, pero lo que voy a decir antes es que esto es un hecho histórico, porque estamos cumpliendo 10 años de esta columna. Increíble. Y es la primera vez en 10 años que Matías Martín me pide un tema. Así que los me invita a hablar de algo. arroba Matías Martín los insultos. Así que no, al contrario, para mí una gran alegría que hayas querido algún tema en particular. Sí, a mí me gusta mucho la agenda que manejás y delineás año a año y siempre por ahí se me ocurre algo para decir, pero me gusta seguir tu agenda. Y en base a leer entrevistas tuyas y pensamientos tuyos y diversas cosas que dijiste, dije, este tema aparece todo el tiempo. Y es un recontratema. Es un recontratema. Vamos a empezar con 3 datos increíbles de cosas que están pasando en el mundo. A ver. La primera es que en los últimos 70 años la economía mundial tuvo un crecimiento extraordinario. Para que se den una idea, pasó de $3.350 anuales per cápita, o sea, por persona, en 1950 a 15.000. O sea que la calidad de vida de cada persona en promedio se multiplicó por 5 en el planeta. Y eso incluyendo que la población se triplicó, o sea que la economía se multiplicó por 15 en nada más que 70 años. Al mismo tiempo, la expectativa de vida se duplicó. Pasamos de vivir en promedio 46, en 1950, no es tan lejos. No. El promedio de vida en el mundo era 46, el promedio. 70 años. El que llegaba a 70 hacía falta que uno se muera a los 15 para que el promedio diera. Bueno, subió de 46 a 73, pero sobre todo se achicó muchísimo la brecha entre la expectativa de vida de los países desarrollados y la expectativa de los países pobres. Hoy hay mucha menos diferencia en ese terreno. Y el tercer dato es que en ese mismo periodo, 70 años, la pobreza extrema bajó de 63% de la población mundial, 63, a 9. O sea, prácticamente en estos 70 años erradicamos en el mundo la pobreza extrema. Casi la mitad de la población mundial salió de la pobreza extrema en los últimos 70 años. Ahora les quiero contar 3 datos que son la contracara de este mismo fenómeno. En este momento, el 1% más rico controla 50% de la riqueza del planeta. O sea, 1% controla 50%. El 50% más pobre, o sea, la mitad más pobre de la humanidad, casi 4.000 millones de personas, controla el 1. O sea, el 1 controla 50, el 50 controla 1. Y el proceso sigue empeorando. 82% de la riqueza generada el año pasado, 82, o sea, casi toda la riqueza generada el año pasado fue al 1% más rico. Mientras que al 50% más pobre no fue nada. En promedio, hay 2.200 billonarios en el mundo, o sea, 2.200 personas que tienen más de 1.000 palos verdes. Estos 2.200 personas ganaron por día 2.500 palos verdes entre todos. Cada día agregaron 2.500 millones de dólares a su fortuna. Segundo dato. La concentración de la economía en grandes corporaciones también cambió completamente en los últimos 70 años. Antes el capitalismo era de pequeños comercios locales, cada ciudad tenía sus negocios, el que tenga un pariente comerciante se acordará lo que era ser comerciante. Bueno, en el mundo hay 213, se estima que hay 213 millones de empresas, pero las 200 empresas más grandes, o sea, una de cada millón, controlan el 30% de la facturación mundial empresarial, empleando a menos del 1% de la población. O sea que te quedaste con el 0,1% de las empresas, controlando 30% del mercado mundial y empleando muy poca gente. Y esto es especialmente preocupante en industrias como la alimentación o la energía, donde tener muy concentrado en pocas manos arma plantea hacia adelante un quilombo importante. Sí, porque mucha gente se queda sin acceso a cosas elementales. O por lo menos llevan todo, son pocos para ponerse de acuerdo y llevar todo a ciertos terrenos de elementos superprocesados o cosas por el estilo.
Y el último efecto de esta segunda cuestión es que creciendo el poder, tanto las ganancias y el poder empresario, la participación de los sueldos en el resultado de las compañías en estos 70 años no para de caer. O sea que cada vez las ganancias son más altas y los sueldos son más bajos. Y finalmente, el último dato para este arranque es que para lograr este crecimiento extraordinario del que hablaba al principio, aniquilamos más de la mitad de los bosques tropicales del planeta, aumentamos drásticamente la concentración de efectos de gas invernadero y generamos cambio climático, produjimos tanto plástico que ya hay el doble de plástico en el planeta que toda la biomasa de todos los animales terrestres y marinos que hay. O sea, hoy hay mucho más plástico que vida en este planeta. Y como resultado, se estima que 1 millón de especies vegetales y animales están en riesgo de extinción. Son mucho más contundentes los datos negativos. Cualquier cosa que digamos se va a interpretar para... Pero es mucho más contundente lo negativo que lo positivo. Mira, los buenos son o sea, haber sacado a la mitad de la población mundial de la pobreza. O sea, para mí son iguales. Para mí son iguales. O sea, son 3 datos tremendamente tremendamente positivos y 3 datos demoledoramente negativos. Y lo loco es que todos tienen la misma causa. O sea, lo bueno y lo malo está causado por el sistema económico dominante en el planeta, que es el capitalismo. El capitalismo está claramente atravesando una gran crisis porque con todos sus lados súper positivos está generando estos problemas gigantescos. De hecho, en la encuesta en esto no hubo gran polémica. 96% de la gente cree que no se puede seguir así como venimos, que hay que hacer cambios. ¿Qué porcentaje? 96. Muy poquitos, una de las opciones era volver al socialismo, la eligió muy poquita gente, 5%. Por eso, el que cree, ¿cuántas veces hay que explicar que esto no es una oda al comunismo? Analizar el capitalismo es como entre machismo y feminismo, ¿viste? Que hay gente que los compara y dicen, no son contracaras. Acá el comunismo no entra en este debate porque estamos analizando el capitalismo. Y aparte, ¿no sería sano también analizar el capitalismo y decir, che, esto está saliendo un poco mal, pero es el sistema en el que vamos a vivir? Vamos a empezar a vivir aparte en este, no va a cambiar mucho nosotros por lo menos. Cambiemos algunas partes del paradigma porque el planeta lo estamos haciendo pelota. O sea, no lo vamos a poder habitar ni siquiera. Ya ni siquiera es económico. Bueno, vos fíjate que es más curioso que eso, porque por primera vez en el país más capitalista del mundo estuvo a punto de ganar un candidato abiertamente declarado socialista. Bernie Sanders se declara socialista. Sí. Y entre los jóvenes, en Estados Unidos decir socialismo era mala palabra. Sí, sí. En este momento, entre la gente joven hay más gente que tiene una opinión positiva del socialismo que negativa. Mirá. En el templo del capitalismo. Así que yo no sé cómo sigue la historia, ¿eh? No sé si sigue tan parecida en continuidad a lo que venimos. De todos lados, casi gana, pero ganó Trump. Sí, bueno, no, Sanders fue ahora, ¿no? Sí, bueno, Sanders podría haber sido. Ganó Biden. Sí. Así como el 96% dice que no está de acuerdo con el capitalismo, que es algo que hay que cambiar. Cuando uno mira encuestas y demás, por más que haya un 96%, ese otro 4%, que ya son los dueños de las alimenticias. Sí. Bueno, está difícil. Sí, de hecho este es un sistema que beneficia muy fuertemente a algunas personas que lo defienden con uñas y dientes, ¿no? Quiero hacer muy rápido un poquito de historia para pensar cómo se puede transformar este sistema. Hablar un poquito del siglo XX. El siglo XX estuvo muy marcado por la coexistencia de 2 grandes sistemas económicos, 2 grandes potencias mundiales que se peleaban desde modelos radicalmente opuestos. Por un lado la URSS, partido político único, sin elecciones, casi dictadura, economía centralmente planificada donde todo era decidido por el gobierno, ningún espacio para el mercado y por lo menos desde el punto de vista declarativo pregonaba la priorización del bien común sobre el interés individual. De la vereda de enfrente, Estados Unidos, con un sistema político democrático y republicano, economía de libre mercado a full, impulsada por el sector privado. Y la postura opuesta, prioridad a la libertad individual ante todo. O sea, cada uno tiene que hacer lo que le conviene, el bien común que se arregle, no es un tema de incumbencia. No es incumbencia del Estado. Lo interesante es que al principio los dos anduvieron muy bien. Uno se quedó con la imagen del final, pero la Unión Soviética, los primeros 40, 50 años, anduvo como piña. Creció una barbaridad, parejo con Estados Unidos, sobre todo porque era un país mucho más atrasado, mucho más rural, o sea, se industrializó mucho. Y por un rato pareció que era una alternativa viable, que había 2 modelos posibles. Y ahí arrancaron los problemas. Producto de su propio éxito, al crecer, al industrializarse la economía, toda esta idea de que un gobierno en Moscú pudiera planificar cada mercado, cada producción, piensen que todo se decidía centralizado, se volvió completamente en una Unión de República gigante aparte. En un país de dimensiones
como jamás existió la Unión Soviética completa. La innovación gubernamental no pudo seguir el ritmo de la innovación privada que había en Occidente. La enorme concentración de poder en una élite generó montones de problemas de corrupción. Finalmente todo se estancó y la Unión Soviética terminó yéndose al demonio. En buena medida, producto de su éxito. O sea, cuando le empezó a ir bien, la cosa se complejizó a un nivel que ya no se pudo seguir manejando. La competencia del siglo XX la ganó el capitalismo. 100%. En ese momento se escribió un libro muy famoso que se llama El fin de la historia. Francis Fukuyama escribió un libro, El fin de la historia, donde básicamente el tipo decía, listo, se acabó la pelea. Ganó el capitalismo, hay un único sistema, ya sabemos qué es lo que funciona, capitalismo para todos y todas. Y toda la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI estuvo marcado por esta idea de listo, ya está, no hay más nada que discutir, hay un único sistema, es el capitalismo, hay que llevarlo a todos lados. Pero había un error ahí, que es que el fracaso del comunismo no implicaba necesariamente el éxito del capitalismo. Y al capitalismo le empezó a pasar lo mismo. Su propio éxito le empezó a generar quilombos. Fíjense que el éxito de algunas empresas, siempre hay alguna empresa que le va mejor que la otra. Bueno, que a una empieza a ir mejor, empieza a tener mejor poder de compra, empieza a poder vender más barato, se arma un círculo virtuoso o vicioso. Se pone más dominante también, ¿no? Controlan las reglas en general las empresas que crecen mucho. En el La que sistema. empieza a crecer cada vez controla más y como controla más crece más y como crece más controla más, puede comprar empresas más pequeñas. Se come de manera la competencia. Que la tendencia es a una enorme concentración económica. Está implícito en las reglas de juego del capitalismo. Es muy difícil que el capitalismo no termine generando estas enormes corporaciones que concentran un poder gigante. Y a eso quería apuntar también. Digo, concentran poder, en definitiva. Digo, no sé si pensamos lo de Bernie Sanders, ¿quién tiene el poder real después? Digo, ¿el presidente o todo ese poder económico? Bueno, si querés, esto incluso cambia un poco las reglas de juego de la democracia, porque en Estados Unidos, que el lobby es abierto, hay lobistas, que es un trabajo ser lobista, se ve muy claramente arriba de la mesa el financiamiento de las campañas políticas, de la incidencia de las grandes corporaciones en el rumbo de la vida democrática es cada vez mayor, 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 y cuando el Estado se quiere meter con alguna de estas grandes corporaciones, Google, Facebook, no le llega ni a las rodillas, o sea, el poder real está del otro lado. La segunda cuestión, la mencionaba yo antes, es que con este crecimiento de las ganancias, también cambia mucho el poder del empresario contra el empleado y tiende naturalmente a deteriorarse a largo plazo los sueldos, digamos. Y eso es lo que genera la enorme desigualdad de este 1% controlando el 50% y el 50% controlando el 1%. Y finalmente también las ganas de lucro desmedido y la incapacidad de los estados de poner límite es lo que está detrás de la enorme devastación ambiental que tuvimos también. Entonces, lo más interesante que yo saqué investigando este tema es que todo lo bueno que nos pasa y lo malo que nos pasa bajo las reglas de juego actuales es inevitable. O sea, el capitalismo no va a generar otra cosa que muchísima riqueza mal repartida y devastación ambiental. Es muy difícil cambiar estas características, si queremos cambiarlas, desde la misma lógica que generó los problemas. Hay que cambiar el chip. Es re loco lo que decís, pues está buenísimo, porque cada vez que hablamos de cambiar el chip o repensar modelos productivos y entender al capitalismo de otra manera, el señalamiento es bien el comunismo. O sea, vos sos un comunista, claro, pero es como una bandera, es como una mancha, pero ¿viste? Como mancha. Tampoco ha aparecido una alternativa mejoradora o superadora para... Digo, no hay una propuesta, o no sé si el capitalismo mismo la desactiva en el instante y te hace creer que es comunismo o que es un peligro, pero no han aparecido, por lo menos que yo haya visto. Algo, y no recuerdo ahora en qué país, pero los ensayos que son cada vez menos tímidos, pero de la renta universal. Esa era como una primera salida. Hay varios modelos locos, los vamos a repasar algunos sobre el final, pero lo más importante es definir qué rol... Digo, el capitalismo hoy está en todos lados, ¿no? Entonces, algo tenés que hacer con lo que hay. Entonces, ¿el capitalismo es parte de la solución o es parte del problema? O sea, ¿tenemos que salir a partirlo al medio o tenemos que tratar de hacerle retoques y llevarlo para otro lado? Esa es la primera gran discusión que se plantea. Y es cierto, como decías recién, Matías, que el problema es que cada vez que vos cuestionás en algo el capitalismo, enseguida o te vienen los ultraliberales a pegar, a calificar de comunista. Todo lo que no sea ultracapitalista es visto como comunista. O pasa algo peor, que es que te dicen, bueno, ok, ¿qué querés hacer? Y no tengo la menor idea. No. Y no tengo por qué, o sea, yo puedo criticar la situación actual. Yo creo que hay una desigualdad que es... a algunos no les importa, pero me parece que ese es el punto, digo. Yo creo en, digo, que un sistema que premie el talento, el mérito, digamos. Si vos te ganaste, me parece bien que tengas más por ganarte. Me parece mal
la mitad del mundo no morfa, ese tipo de cosas. Sí. Digo, ¿quién puede estar a favor? Y además este mensaje de te lo ganás vos, también no salimos todos desde el mismo lugar. Por en la eso, ¿no? carrera, Partís de Entonces, situaciones muy desiguales. Pero digo, no quiero dejar de no es que no importa, el Kun Agüero se merece lo mismo que el pibe que quedó en octava división. Digo, entiendo que hay un mérito. está No, bien. obvio. Pero bueno, digo, lo que duele es lo otro. Bueno, fíjate, ahí introdujeron una de las cosas que hice yo en la encuesta, la que armó el mayor quilombo, fue que le planteé a la gente 6 disyuntivas. Tenías que elegir A o B. No había, o sea, yo normalmente pongo, prefiero mucho esto, prefiero un poco lo otro, o mucho lo otro. Doy una variedad de opciones. Acá era A o B. Y la gente, mucho se calentó, porque decía, pará, no me puedes hacer elegir entre los extremos. Pero ese era el ejercicio. O sea, si tenés que priorizar libertad individual o bien común. O sea, priorizamos una sociedad donde busque el bien de todos, Está aunque buenísima a la veces pregunta, tenga que imponerle a algunas Es tremendo. personas que hagan cosas que no quieren hacer. Ejemplo, vacunarse contra el COVID, aquellas personas que se resisten a la vacuna. Fíjate lo que pasa en diferentes países. En Estados Unidos no pueden presionar, o sea, la idea, como digo, es la sociedad más individualista Libertad del individual, planeta. 100%. Vos no podés obligar a la gente a que se vacune, no podés prohibirle entrar a un restaurante si no se vacunó, porque tiene derecho a comer en un restaurante como cualquiera, es el dueño de su cuerpo, con el cuerpo hace lo que quiere. Tenés otras sociedades dentro del capitalismo, como puede ser Alemania, que dice, el que acá no se vacuna, se queda en su casa. O como mucha gente argumenta, bueno, mira, si querés no te vacunes, pero no accedes al sistema de salud. Después, si te enfermas, jorobate, porque el sistema de salud está para atender a la población en general y vos estás atentando contra... Entonces, eso es un tema súper delicado. Buen debate. La primera pregunta para la gente era, ¿libertad individual o bien común? Está bueno también Es plantearse. un debate que plantea Milei. También está plantearse qué es la libertad. Eso También, es lo porque que digo, dice, el porque- capitalismo te hace sentir que vos sos libre y le estás dando los datos todo el tiempo a un sistema. Sí, Bueno, aparte, después está el engaño, ¿no? Sí, claro, por eso. Pienso, ¿Qué sé yo? en cuanto a impuestos. O sea, se supone que vos todos aportamos a impuestos, más o menos, depende qué ganás, qué no ganás, qué comprás, qué no comprás, y eso se supone que es para un bien común. Y aún así, eso no sé cómo se lee dentro de libertad individual o bien común. O de hecho, quienes deberían pagar más impuestos O generalmente quienes- sacan la plata de los Bueno, países y un los llevan a ejemplo paraísos fue fiscales. Lo que pasó en nuestro país con el tema de la subvención de la de la energía y cuántos fueron los que dijeron, no, vale, a mí sacame el subsidio porque yo lo puedo pagar. Fue mínimo. Mínimo, absolutamente. Está buenísimo esto, Bueno, está re bueno. Esto ya plantea dos modelos de país muy diferentes, ¿no? Si vos pones el bien común por delante, como hacía el modelo socialista, por lo menos en su intención, no siempre lo logró, 66% de la gente optó por esto, el bien común por encima de la libertad individual, cosa que me sorprendió bastante. El segundo da parecido y no me sorprendió tanto, pero es priorizamos el crecimiento económico o la equidad social, es lo que decías vos, Matías, recién. Sí. Porque parte de la inequidad, o sea, el motor que tenemos para acelerar y hacer crecer la economía es el mismo que genera la inequidad. No podés pedir las dos cosas, por lo menos con el sistema que tenemos Hay una hoy. pulsión interna por querer mejorar, de todos me parece, por ganar más y demás. Pero bueno, lo otro está también. Bueno, acá 63% de la gente priorizó la equidad, 37% el crecimiento. Y la duda que a mí me agarra, fíjate, ya lo charlamos varias veces este año, es que en las encuestas yo te pregunto, ¿vos manejás mal? No, ni a palos. ¿La gente maneja mal? Sí, pésimo. Entonces, cuando vos hablas de la generalidad, La tenés mía una lo opinión, decía. que cuando tenés que hablar de vos, la manejás distinta. Y acá es, ¿priorizás crecimiento económico o equidad? Eso es la generalidad. Ahora, De momento de ¿estaremos tomar la dispuestos? decisión con tu cuenta en el banco, no sé qué decisión tomás. ¿Te bajamos el sueldo? ¿Te bajamos el sueldo Claro. entonces para repartirla mejor? Exactamente. Entonces, acá si querés lo que tiene de distorsión esta encuesta es que pregunta sobre la generalidad y con la plata de todos somos generosos, ¿no? Después cuando llega Con el la momento de nuestra, hacer no. el sacrificio individual, por ahí la cosa se complica más. Una que salió bastante marcada, me sorprendió un poco, fue iniciativa privada versus intervención estatal. Yo me imaginé que iba a dar más parejo. Evidentemente, por lo menos en los que respondieron la encuesta, el capitalismo sigue siendo fuerte. 72% prefiere una economía centrada en la iniciativa privada y no en la intervención del Estado. ¿Te sorprendió ese resultado? Yo hubiera esperado algo un poco más más balanceado parejo. en la Argentina. En la Argentina. La Argentina tiene una idea de la relevancia del Estado como un actor en la economía bastante más fuerte que Pero muchos está otros países. muy también clavada la idea de un Estado poco justo, de un Estado corrupto. Poco eficiente, sí. Bueno, Poco que de- eficiente como mínimo. Que de hecho muchas iniciativas privadas se hacen en A través del connivencia Estado. con el Claro. Estado y son las Claro. que generalmente los peores, las las peores, peores. las peores. Y después sí tenés otro tipo de iniciativa privada que es el pequeño emprendedor, que ahí se encuentra quizás con bastantes trabas del Estado. Totalmente. Bueno, el cuarto debate era precisamente el que introdujo Clemente hace un minuto.
que es meritocracia o igualdad. Y este es re jodido por el tema que Clemen mismo trajo, que es, bueno, está bien, si partimos del mismo punto, podemos decir meritocracia o no. A mí, más que pensar la meritocracia como sustantivo, me gusta pensar la meritocracia como adjetivo, como una cualidad de un sistema, que es un sistema que tienda a premiar más a los que... Sí, el talento, el esfuerzo. El talento o el esfuerzo, que un sistema que no. Acá hubo mucha discusión, de hecho hasta el presidente se metió justamente desde esta perspectiva de que una bandera, ¿qué me la hablas palabra de meritocracia cuando en realidad los puntos de partida son tan diferentes? Y es verdad. Ahora, para mí esto lo que tiende a enfatizar es lo contrario. Necesitas una sociedad que permita dar igualdad para después permitir que el talento se remunere, digamos, que el que se esfuerce más o tenga más capacidad de recibir más. Ganó la meritocracia 59-41, fue la más pareja de todas las preguntas. La quinta fue competencia o cooperación. Esta es muy central, porque el capitalismo inventó, Adam Smith inventó este cuento de que la mano invisible iba a hacer que si cada uno competía por sí mismo, el resultado que se generara fuera el mejor colectivo. Así es como, por muchos años, el capitalismo esquivó esta cuestión del bien común contra la libertad individual. Lo que Adam Smith dijo es, hay una mano invisible, si vos dejás el mercado que opere solo, cada uno maximizando su propio beneficio va a generar un resultado que sea el mejor para todos. No era así. No era así. No sucedió. No sucedió, no sucederá. No. Presupone mercados eficientes, que no es lo que ocurre jamás. No era con si Adam Smith viera el grado de concentración en las grandes corporaciones de hoy, se le pondrían los pelos de punta. Eso no tiene nada que ver con la competencia. La mano invisible la publica la revista Forbes todos los años y es el ranking de 300 ñatos que tienen. De multimillonarios, sí, de billonarios. Y acá, de todos modos, la cooperación ganó fuertemente contra la competencia. Entonces, pensando en delinear un sistema, hay algunos elementos que... Con esa encuesta armás el nuevo... Bueno, nuevo esquema político. esa fue un poco la intención, ¿no? Pensar 6 grandes dilemas, a ver qué queda. Y fíjate que hay cosas como la iniciativa privada, que son fuertemente capitalistas y ganan casi por paliza, pero la cooperación sobre la competencia es lo más anticapitalista que existe. O sea que realmente armar un sistema nuevo requiere una hibridación y una mezcla de cosas que hasta acá no se hizo. Y la última, que fue la que dio más paliza de todas, era consumo y confort contra equilibrio ecológico. Acá la gente, obviamente, de nuevo, en lo declamativo, todo el mundo prioriza la ecología. Pero cuando hay que pagar un poquito más por el producto orgánico. Claro, revísame la basura a ver qué tiré. No, yo conozco muchísimos ambientalistas que comen carne. Ahí la tenés. Es como, no, viva el medio ambiente y después siguen comiendo carne. O sea, esa es una de las dicotomías más grandes que tenés ahora, pensando en esto que decís vos. Sí, el sistema productivo, ganadero, eso es un problema. Bueno, yo creo que hay que hacer un sistema Estoy dispuesto a nuevo. dejar de comer carne, te digo. Yo creo que hay que hacer un sistema. O sea, en la discusión, en la encuesta yo también preguntaba, ¿qué hay que hacer? Corregir un poquito lo que tenemos, o sea, pasar al socialismo, corregir un poco el capitalismo o patear el tablero y salir a inventar. Yo creo que hay que inventar algo nuevo. Yo no creo que un sistema... Nos va a llevar 500 años. Pero bueno, nadie dijo que era fácil. No, yo creo que se puede hacer un poco más rápido. ¿Qué pensás en ese esquema de los nuevos, ya sea la forma que tome, en los grupos concentrados que tienen absolutamente el poder para decidir si quieren lo nuevo o no? Porque mientras proponemos lo nuevo, esos son los que dan el laburo también. Mira, hubo un movimiento muy interesante en Estados Unidos primero y en otras partes del mundo después. Arrancó con Occupy Wall Street, no sé si se acuerdan, hace como ya 10 años, que después derivó en un movimiento que se llama Somos el 99%. O sea, somos el 99%. Si vos estás hablando de que el 1% controla, bueno, nosotros somos el 99% restante, el que se está quedando afuera, y somos muchos, somos todos prácticamente. Entonces, desde esa perspectiva, hay mucha gente del otro lado. El poder es muy sólido, ejercido desde el dinero hasta que la gente sale a la calle, ¿no? Entonces, yo no sé si un cambio de orden no va a requerir algún tipo casi todos los cambios de orden tuvieron algo de quilombo previo. Yo creo que algo de eso va a haber. Pero sí que tiene que recuperar ciertas cosas interesantes del capitalismo actual, pero también cambiar cosas muy profundas desde la base. Y quiero, para terminar, hay un montón de pequeños experimentos que se están haciendo en el mundo que para mí dan una pauta de por dónde puede ir. Una es la recuperación del cooperativismo.
digamos, el movimiento cooperativo fue muy fuerte en la década del 70. Mi abuelo era un gran líder cooperativista y yo mamé mucho de todo lo que eso era. Y había una gran utopía, bastante pegada a la utopía socialista en aquel momento, que se vino, los kibbutz, todo eso se cayó a pedazos. Pero hoy se está recuperando y hay más gente que está empezando a pensar que asociaciones cooperativas o compañías propiedad de sus empleados pueden ser una fórmula de cambiar el espíritu de las empresas y el orden de prioridades. Hay cosas intermedias como las empresas B, empresas que explícitamente se definen como no perseguir únicamente la ganancia como meta. Un ejercicio, lo decías antes, Emi, el tema del ingreso universal. Eso está muy ligado a la tecnoutopía de pensar que los robots van a hacer todo y que la gente ya no va a querer. Pero hay gente muy, muy pesada. Hiciste columnas pensando en esta hablando idea. de En cómo va a algunos cambiar momentos nuestra relación con el trabajo. hablamos de eso. Santi Siri, un ex del programa, Sí. armó un proyecto global de ingreso universal que se llama Proof of Humanity, donde le está repartiendo más o menos $70 a todas las personas que se anotan, $70 en cripto. Es complicado anotarse, todavía no pero el espíritu La es idea que persigue es esa. darle $70 más o menos de valor a todos los que quieran recibirlos ¿Por mes? por mes. Por mes. Es un número en Argentina de un impacto fenomenal. Yo tengo familiares jubilados que los anotamos y les es un ingreso muy significativo. ¿Pero y qué dan a cambio? No entiendo. Nada. O sea, justamente la idea es como la asignación universal por hijo, pero solo que en vez de estar asignada por un Estado, está asignada por una organización sin fines de lucro que puede imprimir dinero, porque en las cripto vos imprimís tu propio dinero. Mientras ese dinero se acepte y se pueda cambiar por cosas, están básicamente imprimiendo el dinero para darle esa cantidad a cada uno. Y por ahora lleva 1 año y pico y va funcionando bien. Dentro del capitalismo, las criptomonedas son la innovación más grande de los últimos años, ¿no? O por lo menos lo Ponen en único. jaque al capitalismo, Sí. me pareciera. O para al mí- sistema centralizado de bancos. Totalmente, y fíjate lo que patalearon todos los principales bancos, lo que patalea Warren Buffett, uno de estos del 1%. Los grandes inversores no quieren saber nada con cripto, porque cripto democratiza mucho el acceso a desarrollo de instituciones financieras, rompe regulaciones. Sí, cripto promete mucho. ¿Y cómo la ves con criptos pero oficiales? Digo, el experimento del Salvador y demás, que quieren que sea moneda estatal. En realidad tenés dos cosas. El Salvador está tomando Bitcoin como moneda y eso en realidad es buenísimo para Bitcoin. No sé cómo resulte para El Salvador. Pero también tenés estados, tenés Estados Unidos queriendo hacer su moneda digital, China queriendo... Y ahí se rompe todo, ¿no? O sea, en el fondo es el mismo dólar, solo que te lo van a dar en una billetera electrónica. Entonces, Claro. hay una pulseada muy grande en este terreno ahora. Y la última cosa, que la voy a solamente enunciar, pero me parece fascinante, y creo que algún día voy a dedicar bastante rato a investigar este tema, es un grupo que se llama decrecedores, que básicamente lo que dicen es, el problema es la idea de crecimiento. O sea, por un rato estuvo bien, pero nada en la naturaleza crece indefinidamente. Lo único que crece indefinidamente en la naturaleza es el cáncer, hasta que mata al anfitrión que lo lleva. O sea, crecer indefinidamente nunca termina bien. En los últimos 70 años hubo un solo año en que la economía global cayó. 69 años crecimiento, 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 crecimiento. Y si vos le preguntás cuál es la meta de objetivo de los gobiernos, crecimiento, crecimiento, crecimiento. No se puede. La Tierra es finita. Entonces estos tipos dicen, en algún momento hay que pensar que nos tenemos que arreglar con lo que hay que repartir mejor, obviamente, porque no podés parar de crecer con la foto tremendamente desigual del momento actual. Pero esta idea del crecimiento es la clave del problema. Creemos que necesitamos al capitalismo porque tenemos que crecer. Si no tenemos que crecer, no necesitamos al capitalismo. Eso es lo que el capitalismo hace bien. Dejar de crecer es la clave para desprenderse de los malos incentivos capitalistas. Pienso, me está estallando la cabeza, pero pienso cuando trajiste a la mesa el tema de las criptomonedas y yo estaba pensando, bueno, ¿cuál es la salida al capitalismo? Y estaba pensando más para el lado del socialismo, las cooperativas, una renta universal y demás. Y ahora pienso en el peso de los que tienen criptomonedas, los que mueven las criptomonedas, cómo juegan en ese ámbito. Y cuando te escucho decir esto de repartir también, se me hizo el pop-up del audio de la presidenta de la mujer del presidente de Chile el día que se hace la revuelta en Chile. Y se acuerdan que ella surgió un audio que decía, vamos a tener que ser austeros, vamos a tener que ser fuertes, no vamos a tener que mostrar nuestra riqueza. Era una cosa Obscena. muy tremenda. Con un dolor. Y eso terminó ahora en una nueva constitución. Ujú.
no sé para dónde va. Y en una elección súper polarizada que no sabemos a dónde lleva. Digo, pues también los vacíos de liderazgo después te sacan líderes complicados, ¿no? Sí. Pero bueno, es fascinante. El tema es para mucho más que una columna, es inabarcable. Pero acá tenemos algunos de los ejes para los que quieran Son tomarse el unas trabajo. puntas, sobre todo para tirárselo a un montón de gente que tenga ganas de pensarlo, de charlarlo, de debatirlo. Enojado no llegas a ninguna conclusión, gritando verdades tampoco. Me parece que está bueno escuchar, replantearte, pensar cuál es la parte que te convoca y cuál la que no querés tener nada que ver. Qué sé yo, me parece que el tema está bueno ponerlo sobre la mesa, por más que lo hayas, no sé, sufrido o haya que explicar antes de empezar a hablar. No, me encantó preparar esta columna, la disfruté, me fue muchísimo laburo, pero la disfruté un montón. Y la verdad que yo creo que hay que romper la disyuntiva, dejar de pensar en términos de capitalismo-socialismo y pensar cómo hacemos para construir un sistema nuevo. Ese es el desafío, llamémoslo poscapitalismo. Para mí el desafío de las próximas décadas es construir un sistema económico que pueda retener las cosas del capitalismo que necesitamos. Va a tener mucho del capitalismo, evidentemente, pero va a tener otra mirada también que el capitalismo no incluye. Va a retener mucho del capitalismo si seguimos con el paradigma de crecer. A mí, ojo que esta gente del decrecimiento, les puedo mandar después si quieren, hay charlas espectaculares que a mí me partieron la cabeza cuando te sacan de esta mentalidad de que hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Yo estudio economía, soy economista. La carrera de economía es toda la carrera viendo cómo lográs crecimiento económico, no cómo administrás mejor los recursos y armás algo ecológicamente sustentable, reconciliado con el medio ambiente. Eso no existe en la carrera de economía. Gracias, Santi, por esta última columna y por esto una década. Ya metimos década. Increíble, 10 años. Bueno, felicitaciones. Santi Bilinkis pasa por acá, vale la pena para volver a buscarlo en nuestras redes, en Spotify y en todos los lugares que Santi lo cuelgue. Hay una pausa y están los tipitos en la terraza y tocan. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 100.